El cateterismo cardíaco en un inicio se utilizó para fines diagnósticos y ya cuando llegó la angioplastía coronaria transluminar percutánea comenzaron los procedimientos terapéuticos. Pero como todo evoluciona en esta vida, las modalidades no invasivas como el eco, la tomografía, la resonancia cardíaca mejoraron y hasta se llegó a olvidar por algún momento el cateterismo cardíaco. ¿Ustedes pueden creerlo? Pero bueno, actualmente con varios dispositivos de aterectomía, aspiración y stents, la angioplastía coronaria transluminar percutánea ya no se olvida. Desde entonces ha habido una expansión del tratamiento de otros procedimientos no coronarios en el área de hemodinamia, como el cierre de foramen oval permeable, el cierre de CIA, cierre de CIB, reemplazo valvular percutáneo, los cuales están surgiendo como alternativas a la cirugía cardíaca, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Hoy en día en el área de hemodinamia, para la realización de cateterismo cardíaco, se reportan tasas en la mayoría de los centros menores al 1%, y esto ha impactado definitivamente en el manejo anestésico. Aunque no lo crean, hoy en día existen centros donde se hacen intervenciones coronarias percutáneas sin respaldo quirúrgico y de anestesiología. Por estas tasas tan bajas que se reportan, pero soy de la opinión que siempre debe existir este respaldo. Se siguen operando pacientes con diagnóstico de cardiopatía isquémica por cirugía de revascularización, y en estas condiciones, en el área de hemodinamia, se puede planificar el manejo preoperatorio de estos procedimientos quirúrgicos cardíacos o no cardíacos con base en la información del cateterismo diagnóstico. Veamos ahora las indicaciones para el cateterismo cardíaco. La principal indicación es para la detección de la enfermedad coronaria. Las indicaciones restantes, entre otras, son la evaluación hemodinámica para evaluar la cardiopatía valvular, la hipertensión pulmonar y las cardiomiopatías. A pesar de las continuas mejoras en la evaluación no invasiva, la angiografía coronaria se considera actualmente el estándar de oro para diagnosticar y definir el alcance de la enfermedad arterial coronaria. Con los avances en la resonancia magnética y la tomografía computarizada multicorte, la próxima década bien se podría ver en el área de hemodinamia un conjunto de intervenciones con menos responsabilidades de diagnóstico. Como podemos observar, varias son las indicaciones de cateterismo diagnóstico, como puede ser angina inestable, angina postinfarto, angina refractaria a medicamentos, dolor torácico típico con pruebas de diagnóstico negativas, antecedentes familiares de muerte súbita, prueba de tolerancia al ejercicio muy positiva, prueba de ejercicio positiva después del infarto de miocardio, prueba de perfusión miocárdica nuclear fuertemente positiva, grandes áreas simples o múltiples de miocardio isquémico, estudio ecocardiográfico de estrés fuertemente positivo, disminución de la fracción de eyección global, área única grande o áreas múltiples o anomalías en el movimiento de la pared, en enfermedades valvulares como estenosis aórtica con síncope, dolor torácico o insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia aórtica con insuficiencia cardíaca, insuficiencia mitral o estenosis con síntomas progresivos de insuficiencia cardíaca congestiva, ortopnea aguda o edema pulmonar después de infarto con sospecha de insuficiencia mitral aguda. En CIA, en defecto septal ventricular, sobre todo para evaluar la anatomía coronaria, coartación de aorta o detección de colaterales. Otras indicaciones son también en complicación mecánica después de un infarto, arritmias cardíacas malignas, trasplante cardíaco, evaluación de donantes previo al trasplante, evaluación de rechazo de injerto de arteria coronaria, en insuficiencia cardíaca congestiva inexplicable, y entre otros. El cateterismo cardíaco se considera un procedimiento ambulatorio, excepto para el paciente de alto riesgo. Por lo tanto, la evaluación de la precateterización es esencial para una atención de calidad del paciente. La evaluación antes del cateterismo incluye pruebas de diagnóstico que son necesarias para identificar estos pacientes de alto riesgo. Se debe obtener un electrocardiograma para todos los pacientes poco antes del cateterismo. Los estudios de laboratorio necesarios incluyen un perfil de coagulación apropiado, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial y recuento plaquetario, hemoglobina y hematocrito. Los electrolitos se obtienen junto con los valores basales de nitrógeno ureico en sangre y creatinina para la evaluación de la función renal. Directrices recientes expresan una preferencia por la estimación de la tasa de filtración glomerular. El análisis de orina y la radiografía de tórax pueden proporcionar información útil, pero todos los operadores ya no los obtienen de manera rutinaria. Los informes de cateterismo previos deben estar disponibles si el paciente se sometió previamente a un procedimiento de intervención coronaria percutánea o cirugía de revascularización coronaria.
También debe estar disponible información anatómica sobre la colocación de un stent o una derivación. Es posible que sea necesario modificar los medicamentos para el paciente en preparación para un cateterismo. En la mañana de la cateterización, los medicamentos antianginosos y antihipertensivos continúan de forma rutinaria, mientras que la terapia con diuréticos se suspende. Los pacientes con diabetes se programan temprano, si es posible, por el estado de ayuno. No se administra insulina de acción corta y generalmente se administra la mitad de la dosis de insulina de acción prolongada. Los pacientes que reciben anticoagulación oral deben suspender la warfarina durante 48 horas o hasta 72 horas antes del cateterismo para alcanzar un INR de 1.8 o menos si se utiliza la arteria femoral. El acceso de la arteria radial se considera una opción sin descontinuar la warfarina para los pacientes que reciben tratamiento con nuevos anticoagulantes orales antagonistas de la vitamina K. Es posible que sea necesario suspender las dosis durante 24 o 48 horas, según la función renal y el riesgo de hemorragia del procedimiento. En pacientes con anticoagulación debido a válvulas protésicas mecánicas, el mejor tratamiento puede ser la heparina intravenosa, antes y después del procedimiento, cuando el efecto de warfarina no es terapéutico. La heparina IV se suspende de forma rutinaria 1 o 2 horas antes del cateterismo, excepto en pacientes con angina inestable. La terapia con aspirina o inhibidores plaquetarios o ambos casi siempre se continúa para pacientes con angina o aquellos con injerto de derivación coronaria previo. Bueno, pues hasta aquí el abordaje preanestésico del paciente que se someterá a un cateterismo cardíaco. En el próximo video veremos el manejo transanestésico. Les mando un cordial saludo. Hasta luego.